Buenos días, hermanas. Qué bueno que podemos continuar esta semana aprendiendo sobre los dones del Espíritu Santo. Esta mañana quisiera que me acompañaran a Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y aquí vemos algunos dones del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto habla sobre la unidad del Espíritu y aquí vemos algunos dones que Dios ha dado de una forma muy específica para, dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo esto de los dones, hermanas, porque realmente habla de que la base es el amor, la base es la dependencia de Cristo, para poder, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los dones que Dios nos ha dado en ningún momento van a ser solo para nosotras o solo para nuestro beneficio. Por supuesto que vamos a ser beneficiadas, pero va a ser para poderlo compartir, para poder, aquí habla de unos dones tan hermosos. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Todo esto tiene que ver con la obra de Dios, hermanas. Y yo veo a muchas de ustedes que son evangelistas, a otras maestras. Qué lindo el poder estar compartiendo la palabra. Yo creo que en lo personal no tengo el don de maestra, pero he escuchado algunas enseñanzas de las hermanas que Dios me ha hablado tan profundamente al corazón, y no ha sido por la elocuencia o por las palabras rebuscadas que hayan estado utilizando, sino por ese don de enseñanza que a uno se le facilita comprender, asimilarlo y aplicarlo a la vida.
Entonces, este chat puede ser de gran bendición si todas nosotros empezamos a buscar, bueno, Señor, yo no solo quiero ir a ese chat a ver qué recibo, sino que también ayúdame a descubrir cuáles son mis dones. Señor, revélame cuáles son mis dones. Ustedes vean esta lista y digan, bueno, Señor, yo creo que tengo el don de evangelista, por ejemplo, que les hablo a la gente con facilidad, que entablo una conversación de confianza, que puedo ser empática con las personas y poderlas escuchar, y puedo comprender y ponerme en sus zapatos y hablarles de la esperanza que tengo en Cristo. Entonces, debemos de examinarnos. Y fíjese que yo antes pensaba, no, es que si yo estoy buscando mis dones, quizás me voy a poner creída, decía yo, o quizás me voy a vanagloriar por eso. Pero la Biblia habla de que los dones se reciben y, y que no podemos gloriarnos de algo que hemos recibido como un regalo. Entonces, más bien, tenemos que pensar, bueno, Señor, tú me lo has dado, así como decía Pablo, de gracia recibimos, de gracia vamos a dar, ¿verdad? Poner en práctica esos dones para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se vaya nutriendo y esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo cuando uno se está edificando en amor, hermanas. De verdad, yo he escuchado unas enseñanzas hermosas en este chat y en otros chats también, en otros sitios también. Entonces, uno ve claramente los dones de las personas, ¿verdad? Entonces, que podamos estar anhelantes nosotros de sacar un listadito de qué dones podemos tener y ponerlos en práctica cuanto antes para edificación del cuerpo de Cristo. Y quisiera también tomar en cuenta este don de hablar en lenguas, que es un poco quizás polémico, pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Dice el hablar en lenguas. En 1 Corintios 14 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Se acuerdan que vimos en el texto anterior que decía que algunos profetas? ¿Qué es esto de profetizar? No es anunciar algo que va a pasar, es predicar la palabra, porque dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo,
y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El hablar en lenguas, hermanas, era un don que estaba activo como señal, dice la Biblia claramente, a los incrédulos. Y había una persona que hablaba en lenguas y otro que traducía. Lo asombroso de esto es que eran idiomas que nunca habían estudiado estas personas en ese momento y las hablaban, por ejemplo, en francés, en inglés, en italiano, en español, y había otro traduciendo. Entonces lo asombroso era como que si no habían estudiado ni el que hablaba ni el que traducía, podían interpretarlo. Entonces esa era una señal a los incrédulos, lo cual en este momento no está vigente porque ya tenemos la profecía, tenemos la palabra de Dios y Pablo dice, es mejor que hablen lo que entienden, porque si no, porque eso no es para edificación a la iglesia, el hablar en lenguas, sino era una señal a los inconversos. Gracias, hermanas. Mañana vamos a seguir con este interesante tema.